Mi nombre es Esperanza Morales. Tengo 72 años y hasta el día de hoy no puedo olvidar las palabras que mi nuera Guadalupe me gritó aquella tarde de domingo. Vas a morir pobre y sola. Estaba sirviendo la comida en mi propia casa cuando ella explotó porque descubrió, revisando mi estado de cuenta bancario que dejé sobre la mesa, que yo había comprado medicamentos para doña Carmen, mi vecina anciana, en lugar de darle ese dinero para que comprara un regalo caro de cumpleaños para Miguelito, mi nieto de 4 años. Francisco, mi hijo mayor casado con Guadalupe desde hace 5 años, se quedó ahí parado sin decir una palabra. Solo murmuró que yo debería pensar mejor dónde gasto mi dinero, porque la familia viene primero. Trabajé 40 años como operaria en una maquiladora textil hasta jubilarme. Y con mucho esfuerzo logré pagar mi casita humilde y tener una pensión que, aunque modesta, me permite vivir con dignidad. Siempre ayudo a mis hijos cuando puedo. Francisco tiene un niño pequeño, Miguelito, y José, casado hace 2 años con María, está esperando su primer bebé. Cuando Guadalupe necesita trabajar los sábados, yo me quedo con Miguelito por unas horas, siempre cocino comidas para todos los domingos y contribuyo con pequeñas cantidades cuando hay emergencias. Guadalupe sabe que mis ingresos son limitados, pero comenzó a tratarme como si cada peso que gasto en mí misma fuera un robo a su familia. La situación se volvió insostenible cuando Guadalupe anunció que yo debería dejar de desperdiciar dinero en tonterías y comenzar a contribuir con una cantidad mensual fija para los gastos de Miguelito. Vives sola en esta casa grande, Esperanza. No tienes grandes gastos, dijo calculando fríamente. Es responsabilidad de abuela ayudar. José y María estuvieron de acuerdo en que, cuando naciera el bebé, yo también debería contribuir igualmente, para los 2 nietos. Francisco apoyó la idea diciendo que era lo correcto, ya que tenía casa propia y pocas cuentas. Ninguno de ellos consideró mis gastos en medicamentos, mantenimiento de la casa o mi derecho a decidir sobre mi propia vida. Durante años he sido el sostén emocional y económico de esta familia. Cuando Francisco tuvo neumonía a los 8 años, trabajé turnos extras por meses para pagar el tratamiento, durmiendo apenas 4 horas por noche. Recuerdo las veces que ahorré en mi propia comida para comprar cuadernos y uniformes para José, o cuando cosía ropa de madrugada para juntar dinero para la graduación de Francisco. Después de que mi esposo Ramón nos abandonó cuando Francisco tenía 15 años y José 12, fui yo quien mantuvo a la familia unida, trabajando el doble y criando 2 hijos sola sin pedirle ayuda a nadie. Pero ahora que soy vieja, parezco ser vista solo como una fuente de dinero. Guadalupe comenzó a revisar mis gastos como si fuera su administradora personal. ¿Para qué compraste esta crema tan cara?, me preguntaba señalando mi crema para las manos agrietadas por años de trabajo. ¿Por qué gastas tanto en verduras? Podrías comprar las más baratas. Cada compra que hacía era cuestionada, cada peso era analizado, cada decisión era juzgada. Me sentía como una niña regañada en mi propia casa. Las cosas empeoraron cuando Guadalupe empezó a traer a María para que ambas me orientaran sobre cómo manejar mejor mi dinero. Se sentaban en mi sala como si fuera una intervención, con calculadoras y papeles, explicándome cómo podría optimizar mis gastos. Esperanza, necesitas entender que ya no eres joven, decía María con condescendencia. Necesitas ayuda para tomar buenas decisiones financieras. Guadalupe asentía como si fuera una experta en finanzas, cuando ella misma había pedido prestado dinero múltiples veces para sus caprichos. La humillación más grande llegó cuando decidieron que yo necesitaba supervisión para mis compras. Guadalupe se ofreció a acompañarme al mercado para asegurarme de que no gastara de más. La primera vez que fuimos juntas fue una tortura. Cada producto que ponía en mi canasta era cuestionado. ¿Realmente necesitas estas galletas? Esta carne está muy cara, hay una más barata. ¿Para qué quieres tantas toallas de papel? Me sentí como una prisionera en mi propia vida, teniendo que justificar cada decisión a alguien que debería respetarme. Pero lo que más me dolió
no fueron las palabras de Guadalupe, sino el silencio de mis hijos. Francisco y José no solo permitían este comportamiento, sino que lo alentaban. Cuando yo intentaba defender mis decisiones, ellos decían que Guadalupe y María solo se preocupaban por mí. Cuando expresaba mi frustración, me decían que estaba siendo dramática o que no entendía la situación económica de las familias jóvenes. Mis propios hijos, por quienes había sacrificado todo, ahora me veían como una carga. Las visitas familiares se convirtieron en sesiones de interrogatorio. En lugar de preguntarme cómo estaba o si necesitaba algo, las conversaciones siempre giraban en torno al dinero. ¿Ya pagaste la luz? ¿Cuánto gastaste esta semana en comida? ¿Tienes algo ahorrado para emergencias? Era como si mi valor como persona se hubiera reducido únicamente a mi cuenta bancaria. Ya no era Esperanza, la madre amorosa, que había criado 2 hombres buenos. Era solo una fuente de recursos que debía ser administrada eficientemente. La gota que derramó el vaso fue cuando Guadalupe decidió que era irresponsable que yo tuviera acceso libre a mi propio dinero. Propuso que Francisco fuera añadido como cotitular de mi cuenta bancaria por seguridad. «Es por tu propio bien, Esperanza», me explicó como si fuera una niña. «A tu edad, es fácil confundirse con los números. Francisco puede ayudarte a administrar mejor tu dinero». La idea de que mi propio hijo controlara mis finanzas me aterrorizó. Sería el final de mi independencia, el último clavo en mi ataúd como persona autónoma. Esa noche, después de que todos se fueron, me senté en mi cocina vacía mirando el estado de cuenta que Guadalupe había dejado sobre la mesa con sus anotaciones. Había marcado con rojo todos los gastos que consideraba innecesarios: mi crema para las manos, las vitaminas que me había recetado el doctor, los dulces que compré para los niños del vecindario, el dinero que le di a doña Carmen para sus medicamentos. Según su análisis, yo estaba desperdiciando más del 40% de mi pensión en tonterías. Me quedé ahí sentada hasta muy tarde, recordando todo lo que había sacrificado por esta familia. Recordé las noches sin dormir cuando mis hijos estaban enfermos, los trabajos extras que tomé para pagar su educación, las veces que me quedé sin comer para que ellos tuvieran suficiente. Recordé cómo rechacé pretendientes después de que Ramón se fue porque mis hijos necesitaban mi atención completa. Recordé todas las oportunidades que dejé pasar, todos los sueños que pospuse, toda la vida que no viví porque mi familia era mi prioridad. Y ahora, a los 72 años, me encontraba siendo tratada como una molestia, como alguien que había outlived su utilidad, como un estorbo que necesitaba ser administrado y controlado. Las palabras de Guadalupe resonaban en mi cabeza: «Vas a morir pobre y sola». Tal vez tenía razón sobre morir sola, pero sobre morir pobre, eso estaba por verse. Al día siguiente, Francisco llegó con papeles del banco. «Mami, ya hablé con el gerente», me dijo con una sonrisa que pretendía ser tranquilizadora. «Es muy sencillo. Solo necesitas firmar aquí y yo podré ayudarte con tus finanzas. Guadalupe dice que es lo mejor para ti». Miré los papeles y luego miré a mi hijo. En sus ojos vi la misma frialdad que había visto en los ojos de Guadalupe. Ya no me veía como su madre, me veía como un problema que necesitaba una solución. «¿Y si yo no quiero firmar?», pregunté suavemente. Francisco frunció el ceño como si la pregunta fuera absurda. «Mami, ¿por qué no querrías? Es por tu propio bien. Guadalupe y yo sabemos manejar dinero mejor que tú. Ya no tienes la edad para estas responsabilidades». Sus palabras me atravesaron el alma. Mi propio hijo me estaba diciendo que ya no era capaz de manejar mi propia vida. Esa tarde, después de que Francisco se fue molesto porque me negué a firmar los papeles, tuve una revelación. Me di cuenta de que había estado viviendo como una invitada en mi propia vida, pidiendo permiso para gastar mi propio dinero, justificando cada decisión, disculpándome por existir. Me había convertido en la sombra de la mujer fuerte que una vez fui,
la mujer que había criado 2 hijos sola, que había trabajado 40 años, que había construido una vida con sus propias manos. Me arrodillé en mi pequeño altar y le pedí fuerzas a la Virgen de Guadalupe. Madrecita, le dije, dame sabiduría para enfrentar lo que viene. Dame valor para defender mi dignidad. Y si es necesario, dame fuerza para estar sola, porque morir sola con dignidad es mejor que vivir rodeada de gente que no te respeta. Sentí una paz extraña llenando mi corazón. Era como si la Virgen me estuviera preparando para algo. Días siguientes fueron tensos. Guadalupe llamaba constantemente, preguntando si ya había firmado los papeles. Francisco aparecía sin avisar tratando de convencerme. José y María también comenzaron a presionarme, diciendo que yo estaba siendo terca y difícil. Pero algo había cambiado en mí. Por primera vez en meses, no me sentía culpable por defenderme. No me sentía mal por decir que no. Una mañana, mientras regaba mis plantas en el patio, doña Carmen se acercó por la cerca que divide nuestras casas. «Esperanza», me dijo con preocupación, «¿estás bien? ¿Te ves diferente?» Le sonreí. «Estoy bien, Carmen. Mejor que nunca, de hecho». Ella me miró con curiosidad. «¿Pasó algo?» Pensé por un momento antes de responder. «Sí», le dije finalmente. «Me estoy recordando a mí misma». Esa noche, mientras preparaba mi cena, una comida, simple pero preparada con amor para mí misma, reflexioné sobre mi situación. Durante años, había definido mi valor por lo que podía dar a otros. Mi amor se medía por cuánto sacrificaba, mi utilidad por cuánto contribuía financieramente. Pero ahora me daba cuenta de que había estado jugando un juego que no podía ganar. Nunca sería suficiente para Guadalupe y María. Nunca daría lo suficiente. Nunca me sacrificaría lo suficiente. Nunca sería lo suficientemente pequeña para su comodidad. La próxima visita familiar fue diferente. Llegaron todos, Francisco con Guadalupe y Miguelito, José con María. Venían preparados para otra sesión de presión sobre los papeles del banco. Guadalupe incluso había traído más documentos, esta vez sobre cómo podrían ayudarme a administrar mi casa también. «Esperanza», comenzó con su tono condescendiente habitual. «Hemos estado pensando que tal vez necesitas ayuda con más cosas, no solo el dinero». Pero esta vez, en lugar de sentirme abrumada o culpable, me sentí extrañamente calmada. Las miré a todas, estas mujeres que habían entrado a mi familia y decidido que yo era un problema que resolver, y luego miré a mis hijos, estos hombres, que había criado para ser fuertes y que ahora se escondían detrás de sus esposas para evitar confrontarme directamente. «¿Saben qué?», dije suavemente, interrumpiendo el discurso preparado de Guadalupe. «Tienen razón sobre una cosa. Sí necesito hacer algunos cambios en mi vida». Sus caras se iluminaron, pensando que finalmente había cedido. Guadalupe hasta sonrió con satisfacción. «Sabía que entrarías en razón», dijo triunfalmente. Pero lo que no sabían era que los cambios que tenía en mente no eran los que ellos esperaban. Mientras los veía celebrar lo que pensaban era su victoria, una sonrisa pequeña apareció en mis labios. Ellos habían subestimado gravemente a Esperanza Morales, y muy pronto se darían cuenta de su error. Esa noche, sola en mi casa, que de repente se sentía más como un hogar de lo que había sentido en meses, comencé a planear. No era venganza lo que sentía en mi corazón. Era algo más poderoso. Era la determinación de una mujer que había decidido recordar su propio valor. Y cuando una mujer de 72 años que ha trabajado 40 años y criado 2 hijos sola decide defenderse, bueno, eso es algo que debe verse para creerse. Al día siguiente comenzaría mi verdadera liberación. Pero esa noche, por primera vez, en mucho tiempo dormí profundamente, con la tranquilidad de saber que finalmente había decidido ponerme a mí misma primero. Ellos querían que desapareciera de sus vidas. Y tal vez era exactamente lo que iba a hacer, pero no de la manera que esperaban.
Los días que siguieron a esa revelación fueron como despertar de un sueño largo y confuso. Me levanté temprano esa mañana con una claridad mental que no había sentido en años. Mientras preparaba mi café y miraba por la ventana de la cocina hacia el pequeño jardín que había cultivado con tanto amor, comencé a recordar fragmentos de la mujer que solía ser. La mujer que había enfrentado la pobreza, el abandono de su esposo y la responsabilidad de criar 2 hijos sin jamás pedir compasión a nadie. Recordé vívidamente el día que Ramón se fue. Era un martes por la mañana. Francisco tenía 15 años y José apenas 12. Ramón había empacado sus cosas durante la noche mientras yo dormía, dejando solo una nota sobre la mesa de la cocina. No puedo más con esta responsabilidad. Los niños están mejor contigo. Ni siquiera tuvo el valor de despedirse de sus hijos. Recuerdo que Francisco encontró la nota primero y vino corriendo a despertarme, con lágrimas en los ojos. «Mami, papá se fue», me dijo con la voz quebrada. Ese día pude haberme derrumbado, pude haber llorado y lamentado mi suerte, pero en lugar de eso, abracé a mis 2 hijos y les dije: «Está bien, mis amores. Somos más fuertes de lo que él cree. Vamos a salir adelante». Y lo hicimos. Conseguí un segundo trabajo limpiando oficinas en las noches, después de mis turnos en la maquiladora. Llegaba a casa a las 2 de la madrugada, dormía 4 horas y me levantaba para preparar el desayuno a mis hijos antes de que fueran a la escuela. Durante esos años difíciles, nunca les dije a Francisco y José que me quedaba sin comer para que ellos tuvieran suficiente. Nunca les conté cuántas veces tuve que elegir entre comprar mis medicamentos o pagar sus libros escolares. Nunca les expliqué por qué rechazaba las invitaciones de don Alberto, el viudo amable que trabajaba en la ferretería y que claramente estaba interesado en mí. Mis hijos necesitaban toda mi atención, todo mi amor, toda mi energía. No había espacio para nada más en mi vida. Ahora, sentada en mi cocina con mi taza de café en las manos, me preguntaba si había sido un error sacrificar tanto. No me arrepentía de haber criado a mis hijos con amor y dedicación, pero tal vez les había enseñado sin darme cuenta que mi felicidad no importaba, que mis necesidades siempre podían esperar, que yo existía únicamente para servirles. El teléfono sonó interrumpiendo mis pensamientos. Era Guadalupe, como si hubiera sentido que yo estaba teniendo pensamientos peligrosos de independencia. «Esperanza», dijo sin saludarme siquiera. «Francisco y yo estuvimos hablando anoche. Decidimos que es mejor si yo manejo tus compras completamente. Es más eficiente. Puedes darme una lista de lo que necesitas y yo lo compro por ti. Así no tienes que salir tanto a tu edad». La audacia de esta mujer me dejó sin palabras por un momento. No solo quería controlar mi dinero, ahora quería controlar mis movimientos también. «Guadalupe», le dije con una calma que me sorprendió a mí misma, «puedo hacer mis propias compras. He estado haciéndolo durante 50 años». Ella suspiró como si fuera una niña rebelde. «Esperanza, sé que piensas que puedes, pero ya no tienes la energía de antes. Es mejor si te ayudamos». Después de colgar el teléfono, me quedé mirando el aparato durante varios minutos. Esta mujer, que había entrado a mi familia hace apenas 5 años, había decidido que sabía mejor que yo lo que necesitaba. Esta mujer, que nunca había trabajado un día tan duro como yo, que nunca había criado hijos sola, que nunca había sacrificado sus propios sueños por nadie, ahora se sentía con el derecho de administrar mi vida. Decidí salir a caminar para aclarar mi mente. El barrio había cambiado mucho en los años que llevaba viviendo aquí, pero aún conservaba algo de la calidez que me había enamorado cuando compré la casa. Saludé a don Esteban, que estaba regando sus plantas en el porche de enfrente. «Buenos días, doña Esperanza», me dijo con su sonrisa amable de siempre. «¿Cómo está usted?» «Muy bien, don Esteban, cada día mejor», le respondí, y me di cuenta de que era verdad. A pesar de todo el drama familiar, me sentía más ligera que en meses. Era como si hubiera estado cargando un peso invisible y finalmente lo hubiera puesto en el suelo.
Durante mi caminata, pasé por la casa de doña Carmen. Estaba sentada en su silla en el porche, tejiendo como siempre. Me acerqué a saludarla y me invitó a sentarme con ella. «Esperanza, mija», me dijo mientras sus dedos trabajaban expertamente con las agujas. «Te ves diferente. Hay algo en tus ojos que no había visto en mucho tiempo». Le sonreí. «Tal vez es que estoy recordando quién soy realmente». Doña Carmen, que tenía 78 años y había vivido experiencias similares con sus propios hijos, asintió sabiamente. «A veces nuestros hijos olvidan que antes de ser sus madres fuimos mujeres completas. Piensan que nacimos para servirles y que no tenemos vida propia». Sus palabras resonaron profundamente en mi corazón. Era exactamente lo que había estado sintiendo, pero no había podido expresar con claridad. «Cuéntame de tus hijos», me dijo Carmen. Durante la siguiente hora le conté todo. Le hablé de los sacrificios, de las expectativas, de cómo Guadalupe y María me trataban como si fuera su empleada personal. Carmen escuchó sin interrumpir, asintiendo ocasionalmente. Cuando terminé, me miró directamente a los ojos. «Esperanza, tienes dos opciones. Puedes seguir siendo la víctima de tu propia generosidad, o puedes recordar que eres una mujer fuerte, que merece respeto. Pero nadie te va a dar ese respeto si tú no lo exiges primero». Regresé a casa con las palabras de Carmen resonando en mi mente. Decidí hacer algo que no había hecho en años. Revisé todas mis fotografías viejas. Saqué las cajas del closet y me senté en el suelo de mi sala, rodeada de décadas de memorias. Encontré fotos de cuando era joven y trabajaba en la maquiladora, sonriendo con mis compañeras durante los descansos. Encontré fotos de mis hijos cuando eran pequeños, de cumpleaños y graduaciones, de momentos felices cuando éramos una familia unida. Pero lo que más me impactó fue encontrar una foto mía que no recordaba que existía. Era de hace unos 20 años, cuando José se graduó de la preparatoria. En la foto, yo estaba parada con orgullo al lado de él, usando mi mejor vestido. Pero lo que me sorprendió fue mi expresión. En mis ojos había fuerza, determinación, dignidad. Era la mirada de una mujer que había logrado algo importante: criar 2 hijos buenos ella sola. Comparé esa foto con la mujer que veía en el espejo ahora. Los años habían pasado, sí, pero la fuerza seguía ahí. Solo que había permitido que otros me convencieran de que ya no la tenía. Había dejado que Guadalupe y María, con sus comentarios constantes sobre mi edad y mis supuestas limitaciones, me hicieran creer que ya no era capaz de tomar mis propias decisiones. Esa tarde, Francisco apareció sin avisar, como había estado haciendo con frecuencia desde que me negué a firmar los papeles del banco. Traía una expresión seria y determinada. «Mami», comenzó antes incluso de sentarse, «necesitamos hablar seriamente. Guadalupe está muy preocupada por ti. Dice que estás actuando extraño desde la semana pasada». Me senté en mi silla favorita, la que había comprado con mi primer bono de fin de año cuando los niños eran pequeños, y lo miré calmadamente. «¿Extraño cómo, Francisco?». Él se removió incómodamente en el sofá. «Bueno, le dijiste que no a varias cosas que ella ofreció para ayudarte, y no has querido firmar los papeles del banco. Eso no es normal para ti, mami. Siempre has sido muy cooperativa». La palabra cooperativa me molestó profundamente. Era como si ser una buena madre significara nunca tener opiniones propias, nunca decir que no, nunca defender mis propios intereses. «Francisco», le dije suavemente, «¿te has preguntado alguna vez si estoy contenta con la forma en que me tratan?». Pregunta lo tomó por sorpresa. Se quedó callado por un momento, como si nunca hubiera considerado mis sentimientos en toda esta situación. «Bueno, mami, yo pensé, es decir, Guadalupe solo quiere ayudarte, y María también. Están preocupadas porque vives sola y ya no tienes la energía de antes». «¿Y tú qué piensas, Francisco?». «No me importa lo que piensen Guadalupe y María. Quiero saber qué piensas tú, mi hijo». Mi pregunta lo incomodó visiblemente. Era
Claro que había estado dejando que su esposa hablara por él durante tanto tiempo que ya no sabía cómo expresar sus propios pensamientos. Yo pienso que Guadalupe tiene razón. Es más seguro si nosotros te ayudamos con estas cosas. Ya no eres tan joven, mami. Sus palabras me atravesaron el corazón. Mi propio hijo, el niño por quien había trabajado 2 empleos, por quien había sacrificado la oportunidad de rehacer mi vida con don Alberto. Ahora me veía como una carga que necesitaba ser administrada. Francisco, le dije mirándolo directamente a los ojos, tengo 72 años, no 92. Todavía puedo caminar, pensar y tomar decisiones. El hecho de que sea mayor no significa que sea incapaz. Él bajó la mirada, claramente incómodo con el rumbo de la conversación. Mami, no quiero discutir contigo, solo queremos lo mejor para ti. ¿Lo mejor para mí o lo más conveniente para ustedes? La pregunta salió de mi boca antes de que pudiera detenerla, pero me alegré de haberla hecho. Francisco se puso rígido. ¿Qué quieres decir con eso? Quiero decir que controlar mi dinero les conviene a ustedes, que yo no tenga gastos innecesarios. Significa que hay más dinero disponible para sus familias. Que yo no salga sola significa que no puedo tomar decisiones independientes que podrían no beneficiarlos. Mis palabras eran duras pero necesarias. Francisco se levantó abruptamente, claramente molesto. Mami, eso no es justo. Nunca te hemos pedido dinero para nosotros. Eso era técnicamente cierto, pero era una verdad a medias. No me lo han pedido. Directamente, Francisco, pero me han hecho sentir culpable cada vez que gasto dinero en mí misma. Me han hecho sentir como si cada peso que no les doy fuera un acto de egoísmo. Se quedó callado por un momento, y por primera vez desde que había llegado, pareció realmente pensar en lo que yo estaba diciendo. Mami, si así te has sentido, lo siento, pero necesitas entender que solo nos preocupamos por ti. Sus palabras sonaban sinceras, pero había algo más. Francisco, ¿puedo preguntarte algo? ¿Cuándo fue la última vez que viniste a visitarme? Solo para pasar tiempo conmigo, sin pedirme nada, sin traer papeles para firmar, sin sugerencias sobre cómo debería vivir mi vida. La pregunta lo dejó sin palabras. Estuvo parado ahí por varios minutos, claramente pensando, y luego se sentó pesadamente. Yo no lo sé, mami. Ha pasado mucho tiempo. Por primera vez en meses vi un destello del niño sensible que había criado, no del hombre controlado por su esposa en el que se había convertido. Francisco, yo te amo. Siempre te voy a amar. Pero no puedo seguir viviendo como si mi único propósito fuera hacer tu vida más fácil. Tengo derecho a tomar mis propias decisiones, incluso si esas decisiones no te gustan. Él asintió lentamente, pero pude ver el conflicto en sus ojos. Sabía que en cuanto llegara a casa, Guadalupe le haría preguntas y él tendría que elegir entre apoyarme a mí o mantener la paz en su matrimonio. Después de que se fue, me senté en mi cocina y reflexioné sobre la conversación. Había sido difícil pero necesaria. Por primera vez en mucho tiempo, había defendido mis derechos como persona independiente. Había establecido límites claros sobre lo que estaba dispuesta a aceptar y lo que no. Esa noche, mientras preparaba mi cena, una comida simple pero nutritiva que había elegido sin la aprobación de nadie, pensé en todos los años que había pasado poniendo las necesidades de otros antes que las mías. Había sido una buena madre, una buena empleada, una buena vecina, pero en algún punto del camino había dejado de ser una buena esperanza para mí misma. Recordé una conversación que había tenido con mi madre años antes de que muriera. Yo tenía unos 40 años entonces, y me quejaba de lo cansada que estaba de trabajar tanto. «Mija», me había dicho, «una mujer que no se respeta a sí misma le enseña a otros a no respetarla también. Si tú no valoras tu propia felicidad, ¿por qué esperarías que otros la valoren?» En ese momento no había entendido completamente sus palabras, pero ahora, 30 años después, su sabiduría era cristalina.
Había pasado tanto tiempo cuidando a otros que había olvidado cuidarme a mí misma. Había sido tan generosa con mi amor y mi dinero que había enseñado a mis hijos a esperar esa generosidad como algo garantizado, no como el regalo que realmente era. El teléfono sonó nuevamente. Esta vez era José. «Mami», dijo con voz preocupada. «Francisco me contó que tuvieron una conversación difícil hoy. ¿Estás bien?» Su tono era genuinamente cariñoso, y por un momento sentí la tentación de suavizar todo, de decirle que había sido un malentendido, de volver a mi papel familiar, de la madre complaciente. Pero me detuve. «José, estoy mejor que bien. Por primera vez en mucho tiempo, estoy defendiendo mi derecho a vivir mi propia vida». Hubo un silencio del otro lado de la línea. «Mami, ¿de qué estás hablando? Nadie está tratando de controlar tu vida». Su respuesta me mostró que él tampoco entendía realmente lo que había estado pasando. «José, tu esposa y tu cuñada han estado tratando de administrar mi dinero y controlar mis decisiones durante meses. Y ustedes dos las han apoyado. ¿Realmente no se dan cuenta de cómo eso me afecta?» Otro silencio. «Bueno, mami, es que María dice que a veces las personas mayores necesitan ayuda con estas cosas». «José, tengo 72 años. No tengo demencia. Mi mente está perfectamente clara. El hecho de que sea mayor no significa que sea incompetente». Mi voz sonaba más fuerte de lo que había sonado en meses. «Pero mami, solo queremos asegurarnos de que estés bien cuidada». «José, escúchame muy bien. Yo me he estado cuidando sola desde que tenía 20 años. Crié a 2 hijos sola. Trabajé 40 años, compré esta casa, pagué por su educación. ¿Realmente creen que de repente no sé cómo manejar mi propia vida?» La conversación continuó por otros 20 minutos, con José tratando de justificar las acciones de su esposa y yo explicándole pacientemente por qué estaban equivocados. Al final, colgué el teléfono sintiéndome agotada, pero también liberada. Había dicho verdades que necesitaban ser dichas. Había establecido límites que necesitaban existir. Esa noche, antes de acostarme, me paré frente al espejo de mi habitación y me miré realmente por primera vez en mucho tiempo. Vi a una mujer que había envejecido. Sí, pero que no estaba derrotada. Vi arrugas que contaban historias de años de trabajo duro y sacrificio. Vi ojos que habían llorado muchas lágrimas pero que aún tenían chispa. Vi manos que habían trabajado incansablemente para construir una vida mejor para su familia. «Esperanza Morales», me dije a mi reflejo, «es hora de que recuerdes quién eres realmente». Y por primera vez en mucho tiempo, la mujer en el espejo me sonrió de vuelta con verdadera confianza. Al día siguiente todo cambiaría, pero esa noche dormí profundamente, sabiendo que había dado el primer paso hacia recuperar mi dignidad y mi independencia. Habían subestimado gravemente a la mujer que había criado 2 hijos sola y construido una vida desde cero, y muy pronto se darían cuenta de que Esperanza Morales aún tenía mucha fuerza dentro de ella. Desperté esa mañana con una tranquilidad que no había sentido en años. No era la calma de la resignación, sino algo mucho más poderoso. La serenidad de una mujer que finalmente había decidido tomar control de su propia vida. El sol entraba por las cortinas de mi habitación, iluminando las fotografías familiares que había dejado sobre la cómoda la noche anterior. Por primera vez en meses, no sentí ese peso familiar en el pecho al ver las caras de mis hijos y nietos. Me levanté temprano, como había hecho durante los últimos 50 años, pero esta vez no fue por obligación. Preparé mi café exactamente como me gustaba, fuerte, con un poquito de canela, sin preocuparme por si Guadalupe lo consideraría un gasto innecesario en especias caras. Mientras el aroma llenaba mi cocina, sentí algo que no había experimentado en mucho tiempo, la simple alegría de hacer algo exactamente como yo quería hacerlo. Después del desayuno, tomé una decisión que cambiaría todo. Fui a mi escritorio y saqué una libreta que había comprado meses atrás, pero nunca había usado. En la primera página escribí:
Plan de independencia de Esperanza Morales. No era venganza lo que sentía en mi corazón. Era algo mucho más profundo y poderoso, la determinación de recuperar mi dignidad. El primer paso fue el banco. Me vestí con mi mejor ropa. Un vestido azul marino que había comprado para la boda de José y que Guadalupe había criticado, como demasiado elegante para una mujer de tu edad. Me peiné cuidadosamente, me puse mis aretes de perlas que habían sido de mi madre y salí de casa sintiéndome más segura de mí misma de lo que me había sentido en meses. En el banco, le expliqué al gerente que quería cambiar toda la información de mi cuenta. Quité a Francisco como contacto de emergencia y puse en su lugar a doña Carmen, quien había aceptado gentilmente cuando se lo pedí. Cambié mi contraseña y solicité que bajo ninguna circunstancia se diera información sobre mi cuenta a nadie más. El gerente, don Miguel, me conocía desde hacía años y notó mi determinación. «Doña Esperanza», me dijo con curiosidad, «¿está todo bien?» «Esta es una decisión muy importante». Le sonreí con tranquilidad. «Todo está perfecto, don Miguel. Simplemente estoy tomando control de mis propios asuntos, como debería haber hecho desde hace tiempo». Él asintió con respeto y procesó todos los cambios sin más preguntas. Desde el banco fui directamente al centro de salud, donde sabía que había servicios gratuitos de orientación legal para adultos mayores. La abogada, licenciada Patricia Hernández, era una mujer joven pero muy profesional. Le expliqué mi situación sin dramatizar, simplemente los hechos. Mis nueras querían controlar mis finanzas, mis hijos las apoyaban, y yo quería saber cuáles eran mis derechos. «Doña Esperanza», me dijo después de escuchar toda mi historia, «nadie, absolutamente nadie, puede obligarla a entregar el control de sus finanzas si usted está mentalmente competente. Y por lo que veo, usted está perfectamente lúcida y capaz de tomar sus propias decisiones». Sus palabras fueron como un bálsamo para mi alma. Durante meses había empezado a dudar de mí misma, preguntándome si realmente era tan incapaz como Guadalupe y María me hacían sentir. La licenciada me dio varios folletos sobre los derechos de los adultos mayores y me explicó que si alguien trataba de tomar control de mis bienes sin mi consentimiento, podía ser considerado abuso financiero. Sus hijos adultos no tienen derecho automático a administrar sus finanzas, me explicó claramente. Ese derecho solo existe si un juez determina que usted es incompetente, lo cual claramente no es el caso. Regresé a casa con una nueva perspectiva sobre mi situación. No era una anciana confundida que necesitaba supervisión. Era una mujer independiente con derechos legales que había trabajado durante décadas para construir su propia seguridad financiera. Nadie tenía derecho a quitarme eso, ni siquiera mis propios hijos. Durante los siguientes días, comencé a implementar cambios sutiles pero significativos en mi rutina. Cuando Guadalupe llamó para ayudarme con las compras de la semana, dije educadamente que ya había ido al mercado temprano. Cuando María me sugirió que necesitaba orientación para organizar mi despensa, le respondí que mi sistema había funcionado perfectamente durante 50 años. Cada rechazo era gentil pero firme. No levantaba la voz, no explicaba extensamente mis razones, no me disculpaba por mis decisiones. Simplemente decía, «No, gracias», y cambiaba el tema. Era sorprendente lo poderoso que se sentía esa pequeña palabra que había estado evitando usar durante tanto tiempo. Francisco notó el cambio inmediatamente. Apareció en mi casa un miércoles por la tarde con una expresión preocupada. «Mami», comenzó, «Guadalupe dice que estás siendo muy independiente últimamente». La forma en que dijo «independiente», como si fuera una enfermedad, me molestó profundamente. «Francisco», le respondí tranquilamente, «siempre he sido independiente. Es solo que ustedes se acostumbraron a que yo no ejerciera esa independencia». Se sentó en el sofá, claramente incómodo. «Pero mami, cuando rechazas nuestra ayuda, nos preocupamos. ¿Qué pasa si necesitas algo y no estamos aquí para ayudarte?»
Francisco, he vivido sola durante más de 20 años. Si necesito ayuda real, sé cómo pedirla. Pero hay una diferencia entre necesitar ayuda y que me impongan supervisión. Mi voz era calmada, pero había acero en ella. Tu esposa no me está ofreciendo ayuda. Me está quitando mi autonomía. Veo que su frustración creció. Mami, Guadalupe solo quiere lo mejor para ti. Ella tiene estudios, sabe de estas cosas. Sus palabras me revelaron parte del problema. Habían decidido que porque Guadalupe tenía un diploma de preparatoria comercial, eso la hacía más capaz que yo de manejar mi propia vida. Francisco, le dije mirándolo directamente a los ojos, yo trabajé 40 años, crié 2 hijos sola, compré esta casa y me las arreglé para darte una educación a ti y a tu hermano. ¿Realmente crees que no sé manejar mi propia vida? Se quedó callado, claramente sin saber cómo responder, sin admitir que me había estado subestimando. La conversación continuó por 1 hora más, con Francisco tratando diferentes ángulos para convencerme de que necesitaba ayuda, y yo manteniendo firmemente mi posición. Finalmente, se fue visiblemente frustrado, murmurando que iba a hablar con Guadalupe sobre esto. Esa noche, supe que habría consecuencias, pero por primera vez no me importó. Las consecuencias llegaron al día siguiente, en forma de una intervención familiar improvisada. Francisco, José, Guadalupe y María aparecieron en mi puerta sin avisar, todos con expresiones serias. Guadalupe traía una carpeta llena de papeles y José cargaba una caja con lo que parecían ser documentos financieros. «Esperanza», comenzó Guadalupe sin ceremonia alguna. «Necesitamos hablar seriamente. Tu comportamiento reciente nos tiene muy preocupados». Se instalaron en mi sala como si fuera su propio territorio, esparciendo papeles sobre mi mesa de centro. Hemos estado investigando y creemos que podrías estar desarrollando algunos problemas relacionados con la edad. La audacia de sus palabras me dejó momentáneamente sin habla. Esta mujer, que había estado en mi familia apenas 5 años, estaba sugiriendo que yo tenía problemas mentales porque me había negado a dejar que controlara mi vida. ¿Qué tipo de problemas?, pregunté con una calma peligrosa. María se unió a la conversación. Bueno, el hecho de que rechaces ayuda que claramente necesitas, que hayas cambiado tu información bancaria sin consultarnos, que estés siendo tan resistente a sugerencias razonables. Cada palabra era calculada para hacerme sonar irracional. Y, agregó Guadalupe triunfalmente, hemos estado hablando con algunas vecinas. Dicen que te han visto caminando sola temprano en las mañanas, hablando contigo misma. Eso era verdad. Había estado saliendo a caminar para aclarar mi mente y ocasionalmente me escuchaba pensando en voz alta. Pero la forma en que lo presentaba hacía que sonara como si fuera comportamiento errático. Francisco y José estaban sentados en silencio, claramente incómodos, pero sin intervenir a mi favor. Era obvio que habían acordado dejar que sus esposas manejaran esta intervención. Eso me dolió más que todas las acusaciones de Guadalupe y María juntas. Entonces, dije finalmente, déjenme ver si entiendo correctamente. Porque no les permito controlar mi dinero, porque hago ejercicio caminando, y porque ocasionalmente pienso en voz alta, ustedes creen que tengo problemas mentales. Mi voz era peligrosamente tranquila. No es solo eso, insistió Guadalupe. Es todo el patrón. El aislamiento, la resistencia a la ayuda, los cambios repentinos en tu comportamiento. Había estado investigando, eso era claro. Probablemente, había buscado en Internet síntomas de demencia y había decidido que yo los exhibía. Muy bien, dije levantándome lentamente. Ya que están tan preocupados por mi salud mental, sugiero que hagamos esto oficialmente. Fui a mi escritorio y saqué la tarjeta de la licenciada Patricia Hernández. Esta es una abogada especializada en derechos de adultos mayores. Si realmente creen que soy incompetente, pueden iniciar un proceso legal para demostrarlo. El silencio en la habitación fue absoluto.
Claramente no esperaban que yo conociera mis derechos legales o que estuviera dispuesta a defender mi competencia mental en corte. Pero mami, murmuró Francisco, no queremos llegar a eso, solo queremos ayudarte. Francisco, le dije con una tristeza profunda, si realmente quisieras ayudarme, habrías defendido mi derecho a tomar mis propias decisiones. En lugar de eso, permitiste que tu esposa viniera a mi casa a sugerir que estoy perdiendo la razón, porque no me dejo controlar. Guadalupe se puso roja de indignación. Esperanza, yo nunca dije que estés perdiendo la razón. Pero sus propias palabras la contradecían. Dijiste que podría estar desarrollando problemas relacionados con la edad porque no acepto tu supervisión. ¿Cómo más debo interpretar eso? La tensión en la habitación era palpable. María trató de suavizar la situación. Esperanza, quizás malentendimos nuestras intenciones. Solo queremos asegurarnos de que tengas el apoyo que necesitas. Pero era demasiado tarde para retroceder. Habían mostrado sus verdaderas intenciones. El apoyo que necesito, dije firmemente, es que respeten mis decisiones como adulta competente. El apoyo que necesito es que vengan a visitarme porque me aman, no porque quieren administrar mi vida. El apoyo que necesito es que confíen en que después de 72 años en este planeta, sé lo que es mejor para mí. José finalmente habló. Mami, tal vez podemos encontrar un término medio. Quizás podríamos... Pero lo interrumpí gentilmente. José, no hay término medio entre respeto y control. O confían en mi juicio o no. No pueden pretender respetarme mientras tratan de administrar cada aspecto de mi vida. La reunión continuó por otra hora, con ellos tratando diferentes tácticas para hacerme ceder. Alternaron entre súplicas emocionales. Estamos muy preocupados por ti. Amenazas veladas. ¿Qué pasará si te enfermas y no hay nadie para ayudarte? Y manipulación directa. Si realmente nos amaras, entenderías que solo queremos protegerte. Pero algo fundamental había cambiado en mí. Sus palabras ya no tenían el poder de hacerme dudar de mí misma. Había hecho mi investigación, conocía mis derechos y, más importante aún, había reconectado con la mujer fuerte que había criado 2 hijos sola. Sus tácticas de manipulación ya no funcionaban. Finalmente, después de que se dieron cuenta de que no iba a ceder, comenzaron a recoger sus papeles. Guadalupe estaba claramente furiosa. Esperanza, me dijo con frialdad. Espero que sepas lo que estás haciendo. Cuando necesites ayuda y no estemos disponibles, recuerda esta conversación. Guadalupe, le respondí con una tranquilidad que me sorprendió incluso a mí. He estado cuidándome sola desde antes de que tú nacieras. Creo que puedo seguir haciéndolo. Su expresión se endureció aún más, pero no respondió. Después de que todos se fueron, me senté en mi sala rodeada del silencio. Por primera vez en meses, no se sentía como un silencio vacío y solitario. Se sentía como paz. Había defendido mi dignidad. Había establecido límites claros y había demostrado que no me iban a intimidar. Esa noche, mientras preparaba mi cena, una comida simple pero preparada exactamente como me gustaba, reflexioné sobre lo que había pasado. Sabía que las cosas cambiarían drásticamente después de hoy. Sabía que probablemente habría consecuencias por mi resistencia, pero también sabía que había recuperado algo invaluable: mi autorrespeto. Antes de acostarme, escribí en mi libreta: Día 1 de mi nueva vida. Defendí mi derecho a ser respetada como adulta competente. No fue fácil, pero fue necesario. Mañana comenzaré a vivir completamente según mis propios términos. Mientras me preparaba para dormir, sentí una mezcla extraña de tristeza y liberación. Tristeza porque mis propios hijos habían estado dispuestos a apoyar los intentos de sus esposas de controlarme. Liberación porque finalmente había encontrado el valor de decir no más. El teléfono sonó una última vez esa noche. Era Francisco. Mami, dijo con voz cansada, Guadalupe está muy molesta. Dice que si sigues así, va a ser muy difícil mantener una relación familiar normal. Sus palabras contenían una amenaza velada,
pero por primera vez no me asustaron. Francisco, le dije suavemente, una relación donde yo tengo que renunciar a mi dignidad para mantener la paz no es una relación que valga la pena mantener. Si Guadalupe no puede respetarme como persona independiente, entonces quizás es mejor que no tengamos contacto hasta que pueda hacerlo. Hubo un largo silencio del otro lado de la línea. Mami, no digas eso, somos familia. Su voz sonaba genuinamente, angustiada, y por un momento sentí la tentación de suavizar mis palabras, pero me mantuve firme. Francisco, ser familia no significa que puedes tratarme sin respeto. Ser familia no significa que puedo ser controlada y manipulada. Si quieres que seamos familia, necesitas tratarme como tratas a cualquier otro adulto. Que respetes. Colgué el teléfono suavemente pero con firmeza. Esa noche dormí profundamente por primera vez en meses. Había cruzado una línea de la cual no había vuelta atrás. Había reclamado mi poder personal y había establecido que no me iban a tratar como una carga o como alguien incapaz de manejar su propia vida. Al día siguiente, todo sería diferente. Pero había tomado la decisión más importante de mi vida. En décadas, había decidido que merecía respeto y que no iba a conformarme con menos. Ellos querían una anciana sumisa y manejable. En lugar de eso, habían despertado a la mujer fuerte que siempre había estado dentro de mí, solo esperando el momento adecuado para emerger nuevamente. La mañana siguiente amaneció con una lluvia suave que parecía lavar todo lo viejo para dar paso a algo nuevo. Me levanté temprano, como siempre, pero esta vez con una sensación completamente diferente. No había ansiedad en mi pecho, no había preocupación por qué demandas o críticas enfrentaría ese día. Por primera vez en meses, me sentía completamente en control de mi propia vida. Preparé mi desayuno tranquilamente. Huevos revueltos con un poco de queso, exactamente como me gustaban, sin preocuparme por si Guadalupe los consideraría demasiado grasosos para una mujer de mi edad. Mientras comía, hice una lista mental de todas las libertades que había recuperado. Elegir mi propia comida, gastar mi dinero como quisiera, salir cuando me diera la gana y, más importante que todo, no tener que justificar cada decisión que tomaba. El teléfono comenzó a sonar temprano. Primero fue Francisco, luego José, después Guadalupe usando el teléfono de una amiga y finalmente María. Pero yo había tomado una decisión. No contestaría llamadas de números conocidos por al menos una semana. Necesitaba tiempo para ajustarme a mi nueva realidad sin la presión constante de sus manipulaciones. En lugar de eso, salí a caminar por el barrio. La lluvia había parado y el aire se sentía fresco y limpio. Saludé a don Esteban, quien estaba barriendo su entrada. «Buenos días, doña Esperanza», me dijo con su sonrisa amable. «Se ve usted muy contenta hoy». Le sonreí de vuelta. «Me siento muy bien, don Esteban, muy liberada, podría decir. Pasé por la casa de doña Carmen y la encontré, como siempre, tejiendo en su porche. Se veía sorprendida de verme tan temprano. «Esperanza, mija, ¿cómo te fue ayer? Parecía que había mucho movimiento en tu casa». Le conté brevemente sobre la intervención familiar y cómo había defendido mi independencia. Carmen asintió con aprobación. «Mira, Esperanza», me dijo dejando su tejido a un lado. «Yo pasé por algo similar con mis hijos hace unos años. Querían que vendiera mi casa y me mudara a un apartamento pequeño más apropiado para mi edad. Cuando me negué, también empezaron con que si estaba bien de la cabeza». Se rió suavemente. «Los mandé a volar y aquí estoy, 5 años después, perfectamente feliz en mi propia casa». Sus palabras me dieron aún más confianza. No estaba sola en esta experiencia. Muchas mujeres de nuestra edad habían enfrentado el mismo tipo de presión de hijos adultos que creían saber mejor que nosotras lo que necesitábamos. «¿Qué pasó después?», le pregunté curiosa. Al principio se enojaron mucho. No me hablaron, por casi 3 meses. Pero después se dieron cuenta de que yo estaba bien,
que no necesitaba su supervisión y que había sido injusto tratar de controlarme. Ahora nuestra relación es mucho mejor porque me respetan como persona independiente, no me tratan como una carga. La historia de Carmen me dio esperanza. Tal vez mis hijos también aprenderían eventualmente a respetarme, o tal vez no. Pero eso ya no era mi responsabilidad. Mi responsabilidad era vivir mi vida con dignidad, y eso era exactamente lo que iba a hacer. Durante los siguientes días establecí una nueva rutina. Me levantaba cuando quería, no por obligación. Hacía ejercicio caminando por el barrio, disfrutando de la libertad de moverme sin tener que reportar a nadie dónde iba. Cocinaba comidas que me gustaban. Compraba lo que necesitaba sin justificar cada peso, y por las tardes leía libros que había querido leer durante años, pero nunca había tenido tiempo. El primer fin de semana fue especialmente revelador. Normalmente, los domingos eran días de estrés porque toda la familia venía a comer y yo pasaba horas cocinando, limpiando y sirviendo, solo para ser criticada por Guadalupe y María sobre la comida, la casa o mis gastos. Este domingo desperté, sin esa presión familiar en el pecho. En lugar de cocinar para una multitud desagradecida, preparé una comida simple pero deliciosa solo para mí. Puse música que me gustaba, boleros viejos que me recordaban mi juventud, y comí lentamente, disfrutando cada bocado sin tener que escuchar comentarios sobre las calorías o el costo de los ingredientes. Después de comer, me senté en mi silla favorita con una taza de café y uno de los libros que había comprado la semana anterior. Era una novela romántica que Guadalupe habría considerado inapropiada para mi edad, pero que yo disfruté inmensamente. Por primera vez en años, tuve un domingo completamente pacífico. El lunes recibí una visita inesperada. Era mi vecina de enfrente, señora Rosa, una mujer de unos 60 años que siempre había sido amable, pero con quien nunca había tenido conversaciones profundas. Traía un platito de tamales que había hecho. Esperanza, me dijo cuando la invité a pasar. Perdona que me meta donde no me llaman, pero he notado que tu familia ya no viene tanto como antes. ¿Está todo bien? Su preocupación parecía genuina, así que decidí ser honesta con ella. Le conté sobre mi situación familiar, sobre cómo había decidido establecer límites y sobre las consecuencias que eso había traído. Rosa escuchó sin juzgar, asintiendo, ocasionalmente. Cuando terminé, me miró con admiración. ¿Sabes qué, Esperanza? Te admiro mucho. Yo nunca he tenido el valor de enfrentar a mis hijos cuando me tratan mal. Mi nuera también me habla como si fuera tonta, y mi hijo la apoya. Pero yo siempre termino cediendo para mantener la paz. Sus palabras me hicieron darme cuenta de que mi experiencia no era única. Rosa, le dije suavemente, mantener la paz no vale nada si tienes que sacrificar tu dignidad para conseguirla. Tú mereces respeto, igual que yo. Igual que todas las mujeres de nuestra edad que hemos trabajado toda la vida y criado familias. Hablamos por 2 horas más, y cuando se fue, prometió pensar en lo que habíamos discutido. Esa noche, Rosa me llamó. Esperanza, me dijo con voz emocionada, hablé con mi nuera hoy. Le dije que ya no iba a tolerar que me hable como si fuera una niña tonta. Se quedó sorprendida, pero creo que me respetó más después de eso. Me alegré mucho por ella. Mi ejemplo estaba inspirando a otras mujeres a defenderse también. Durante la segunda semana de mi nueva independencia, comencé a notar cambios físicos en mí misma. El dolor constante en mis hombros, que había atribuido a la edad, comenzó a desaparecer. Me di cuenta de que había sido tensión causada por el estrés constante de las demandas familiares. Mis patrones de sueño mejoraron. Ya no me despertaba en medio de la noche preocupándome por qué crítica o demanda enfrentaría al día siguiente. También comencé a reconectar con partes de mí misma que había abandonado durante años. Siempre me había gustado la jardinería, pero había dejado de cuidar mis plantas porque Guadalupe las consideraba un gasto innecesario de agua. Ahora volví a regar mis flores cada mañana, disfrutando de la simple alegría de ver algo crecer bajo mi cuidado.
El cambio más significativo llegó cuando decidí hacer algo que había querido hacer durante años: tomar clases de computación en el centro comunitario. Siempre había sentido curiosidad por Internet y las redes sociales, pero mis hijos me habían hecho sentir como si fuera demasiado vieja para aprender esas cosas. Ahora, liberada de sus opiniones limitantes, me inscribí en un curso básico. La primera clase fue intimidante, pero el profesor, un joven llamado Roberto, era muy paciente. Doña Esperanza, me dijo cuando expresé mis dudas sobre mi capacidad para aprender: la edad no tiene nada que ver con la inteligencia o la capacidad de aprender. Algunos de mis mejores estudiantes han sido personas de su edad. Sus palabras me dieron confianza. Después de 3 semanas de clases, ya podía enviar emails y navegar por Internet básicamente. Me sentía orgullosa de mí misma de una manera que no había experimentado en años. Había aprendido algo completamente nuevo. Había desafiado las expectativas que otros tenían sobre mi edad y había demostrado que aún tenía mucho que ofrecer. Fue durante mi 4ª semana de independencia que recibí la primera visita de reconciliación. Francisco apareció en mi puerta un martes por la tarde, solo, sin Guadalupe. Se veía cansado y más delgado de lo que recordaba. Cuando lo invité a pasar, se sentó en el sofá como si fuera un extraño en la casa donde había crecido. «Mami», comenzó con voz vacilante, «he estado pensando mucho en nuestra última conversación y creo que tal vez no he sido justo contigo». Sus palabras me sorprendieron. Era la primera vez en años que admitía que podría haber estado equivocado sobre algo relacionado conmigo. «¿Qué te hizo cambiar de opinión?», le pregunté gentilmente. Él suspiró profundamente. «Varias cosas. Primero, Guadalupe ha estado muy estresada desde que no aceptaste firmar los papeles. Se la pasa hablando de ti, preocupándose por qué estás haciendo, tratando de controlar algo que ya no puede controlar. Y me di cuenta de que eso no es saludable». Continuó. «También hablé con mi jefe en el trabajo sobre la situación. Él tiene una madre de tu edad, y cuando le conté lo que estaba pasando, me dijo algo que me impactó mucho. Me dijo: «Francisco, ¿cómo te sentirías si en 30 años tu hijo decidiera que ya no puedes manejar tu propia vida?». Eso me hizo pensar. Sus palabras me tocaron profundamente, pero mantuve mi expresión neutral. Había aprendido a no mostrar mis emociones demasiado fácilmente. «¿Y qué conclusión sacaste de esa reflexión?», le pregunté. «Que hemos estado tratándote como si fueras incapaz cuando claramente no lo eres. Que hemos estado tan preocupados por protegerte que no nos dimos cuenta de que te estábamos lastimando». Se veía genuinamente arrepentido, pero yo había aprendido a ser cautelosa. «Francisco», le dije cuidadosamente, «aprecio que hayas venido a hablar conmigo, pero necesito preguntarte algo importante. ¿Estas disculpas vienen de ti o Guadalupe te mandó para tratar de convencerme de que regrese a la situación anterior?». Su cara se sonrojó ligeramente. «Mami, no voy a mentirte. Guadalupe sí quiere que las cosas vuelvan a ser como antes. Pero yo genuinamente me di cuenta de que estábamos equivocados. He estado pensando en cómo te criaste después de que papá se fue, en todo lo que sacrificaste por nosotros, en lo fuerte que siempre has sido. Y me da vergüenza haber dudado de tu capacidad». Sus palabras sonaban sinceras, pero yo había aprendido a ser más cautelosa. «Francisco, si realmente sientes eso, entonces vas a tener que tomar algunas decisiones difíciles, porque Guadalupe ha dejado muy claro que no me respeta como persona independiente. Y si tú me respetas pero no defiendes ese respeto cuando ella me falta el respeto, entonces tus palabras no significan nada». Se quedó callado por varios minutos, claramente luchando internamente. «Mami, es difícil. Guadalupe es mi esposa, y cuando estoy en casa, ella tiene opiniones muy fuertes sobre estas cosas. Pero tienes razón. Si realmente te respeto, necesito defenderlo». «Francisco», le dije suavemente, «no te estoy pidiendo que elijas entre tu esposa y tu madre.
Te estoy pidiendo que elijas entre el respeto y el control. Si Guadalupe puede aprender a respetarme como adulta independiente, entonces podemos tener una relación. Si no puede, entonces no podemos. Nuestra conversación continuó por 2 horas más. Francisco me contó sobre las tensiones en su matrimonio desde que yo había establecido límites. Guadalupe estaba frustrada porque ya no podía controlar mi situación, y esa frustración se estaba filtrando a otras áreas de su vida. También me reveló algo que me sorprendió. José y María estaban teniendo problemas similares. María ha estado muy preocupada desde que te pusiste firme, me confesó. Ella y José también han estado discutiendo sobre la situación. José está empezando a cuestionar si realmente necesitabas tanta supervisión como ellas decían. Esa información me dio esperanza de que tal vez José también estaba empezando a entender. Cuando Francisco se preparaba para irse, me hizo una pregunta que me tomó por sorpresa. Mami, ¿podrías perdonarnos? ¿Podríamos empezar de nuevo, pero de la manera correcta esta vez? Su voz sonaba vulnerable, como la del niño pequeño que había consolado tantas veces cuando era joven. Francisco, le dije mirándolo directamente a los ojos, el perdón no es el problema. Yo siempre los voy a amar. Eso nunca va a cambiar. Pero el amor no significa que voy a aceptar ser tratada sin respeto. Si realmente quieren empezar de nuevo, tiene que ser con la comprensión clara de que soy una adulta capaz de tomar mis propias decisiones. Después de que se fue, me senté en mi cocina reflexionando sobre la conversación. Una parte de mí se sintió esperanzada de que tal vez mis hijos finalmente estaban empezando a entender. Pero otra parte de mí se mantuvo cautelosa. Habían pasado meses tratándome como si fuera incompetente. Un cambio real de corazón tomaría tiempo y acciones consistentes, no solo palabras. 2 días después, recibí otra visita inesperada. Esta vez fue José, también solo. Se veía nervioso cuando llegó, como si no estuviera seguro de cómo abordar la situación. «Mami», comenzó torpemente, «Francisco me contó sobre su conversación contigo. Y yo también he estado pensando». «¿Pensando? ¿En qué, José?», le pregunté, manteniendo mi tono neutral. «En cómo hemos estado tratándote, en si realmente necesitabas toda esa ayuda que María y Guadalupe insistían que necesitabas». Se veía genuinamente conflictuado. «María está embarazada», continuó, «y últimamente ha estado muy emocional. Pero el otro día me dijo algo que me hizo reflexionar. Me dijo, José, ¿qué vamos a hacer si nuestros hijos nos tratan como nosotros estamos tratando a tu mamá cuando seamos viejos? Eso me golpeó fuerte. La ironía no se me perdió. María, quien había estado tan ansiosa por controlar mi vida, ahora estaba preocupada por ser controlada por sus propios hijos en el futuro. «¿Y qué piensas hacer con esa reflexión?», le pregunté. «Quiero disculparme, mami, de verdad, y quiero preguntarte cómo podemos arreglar esto». Sus palabras sonaban sinceras, pero como con Francisco, yo mantuve mi cautela. «José, las disculpas son un buen comienzo, pero lo que realmente necesito ver son cambios en el comportamiento. Necesito que tanto tú como Francisco establezcan límites claros con sus esposas sobre cómo me tratan. Necesito que me defiendan cuando ellas me falten el respeto. Y necesito que entiendan que tengo derecho a vivir mi vida según mis propias decisiones». La conversación con José fue similar a la que había tenido con Francisco. Él también admitió que habían estado equivocados, que habían subestimado mi competencia y que querían reparar nuestra relación. Pero también fue honesto sobre los desafíos que enfrentaría en casa. «María no va a cambiar fácilmente», me confesó. «Ella realmente cree que sabe lo que es mejor para ti. Y cuando está embarazada, es aún más terca de lo normal». Aprecié su honestidad, aunque no me diera mucha esperanza inmediata. Después de que José se fue, me di cuenta de que había llegado a un punto crucial. Mis hijos estaban empezando a entender que habían estado equivocados,
pero sus esposas aún no habían llegado a esa comprensión. Iba a ser interesante ver cómo se desarrollaba esta situación. Esa noche, mientras reflexionaba sobre las dos conversaciones, me sentí orgullosa de mí misma. Había mantenido mi posición firme, pero justa. No había cedido a la manipulación emocional, pero tampoco había sido cruel o vengativa. Había establecido expectativas claras sobre lo que necesitaba para que pudiera haber reconciliación. Al día siguiente, algo inesperado sucedió que cambiaría todo nuevamente. Pero esa noche me acosté sintiendo que finalmente había encontrado el equilibrio perfecto entre amor maternal y respeto propio. Había demostrado que era posible amar a mis hijos mientras exigía ser tratada con dignidad. Y por primera vez en meses, me dormí completamente en paz conmigo misma y con las decisiones que había tomado. Hoy hace 6 meses desde que reclamé mi dignidad y transformé completamente mi vida. Mientras escribo estas líneas en mi pequeño diario, algo que comencé a hacer después de tomar las clases de computación, no puedo evitar sonreír al recordar a la mujer temerosa y controlada que solía ser. Esa esperanza que pedía permiso para gastar su propio dinero, que se disculpaba por existir, que vivía cada día caminando sobre cascarones para no molestar a nueras que la veían como una carga. Mi rutina matutina se ha convertido en un ritual sagrado de libertad. Me levanto cuando mi cuerpo me dice que es hora, no porque alguien más tenga expectativas sobre mi horario. Preparo mi café exactamente como me gusta. Fuerte, con un toque de canela y a veces un poquito de leche condensada que antes consideraba un lujo innecesario. Me siento en mi patio trasero, rodeada del pequeño jardín que he cultivado estos últimos meses, y simplemente disfruto del privilegio de comenzar cada día como yo elijo comenzarlo. Las plantas han respondido magníficamente a mi cuidado renovado. Los geranios que Guadalupe una vez criticó como un desperdicio de agua, ahora florecen en colores vibrantes, rojo, rosa, blanco, como pequeñas celebraciones de mi independencia. Las hierbas que planté para cocinar, cilantro, hierbabuena, romero, llenan el aire matutino con fragancias que me recuerdan que la vida puede ser bella cuando tienes la libertad de crearla según tus propios términos. Don Esteban, mi vecino. De enfrente, se ha convertido en uno de mis compañeros de conversación más queridos. Cada mañana, mientras ambos cuidamos nuestros jardines, intercambiamos saludos y comentarios sobre el clima, las plantas o simplemente los pequeños placeres de la vida cotidiana. Él tiene 75 años y perdió a su esposa hace 2 años, pero ha encontrado formas de crear alegría en su soledad. Doña Esperanza, me dijo ayer mientras regaba sus rosas, usted se ve tan diferente de como se veía hace unos meses. Hay una luz en sus ojos que no había visto antes. Es la luz de la libertad, don Esteban, le respondí. La luz de una mujer que finalmente recordó su propio valor. Él asintió con sabiduría. Es hermoso ver a alguien florecer a nuestra edad. Demuestra que nunca es demasiado tarde para elegir la felicidad sobre la conveniencia. Mi amistad con doña Carmen se ha profundizado enormemente. Ella se ha convertido en algo así como mi mentora en el arte de vivir independientemente después de los 70. Cada tarde nos sentamos en su porche o en el mío, tejiendo o simplemente conversando sobre la vida. Sus historias sobre cómo enfrentó situaciones similares con sus propios hijos me han dado perspectiva y fortaleza. Mira, Esperanza, me dijo hace unas semanas mientras trabajaba en una manta para el bebé que espera José. La diferencia entre nosotras y las generaciones más jóvenes es que nosotras sabemos que la felicidad no se encuentra complaciendo a otros, se encuentra siendo fiel a una misma. Sus palabras resonaron profundamente en mi corazón. Doña Carmen también me ha enseñado que el amor propio no es egoísmo. Cuando tú te respetas a ti misma, me explicó, les enseñas a otros cómo respetarte. Cuando tú no te respetas, les das permiso de tratarte mal.
Esta lección ha sido fundamental en cómo manejo ahora todas mis relaciones. Las clases de computación han abierto un mundo completamente nuevo para mí. Roberto, mi joven instructor, se ha sorprendido de lo rápido que he aprendido. Doña Esperanza, me dijo la semana pasada, usted tiene una mente muy ágil. No entiendo por qué alguien pensaría que no puede aprender cosas nuevas. Le sonreí tristemente. A veces, Roberto, las personas que más nos aman son las que más limitan nuestro crecimiento, sin darse cuenta. Ahora puedo enviar emails, buscar recetas en Internet e incluso he aprendido a usar las redes sociales básicamente. Me uní a un grupo de Facebook para mujeres mayores que han pasado por experiencias similares a la mía. Leer sus historias me ha hecho darme cuenta de que el abuso emocional de hijos adultos hacia padres mayores es mucho más común de lo que imaginaba. Una mujer del grupo, Mercedes de Guadalajara, compartió una historia casi idéntica a la mía. Sus hijos habían tratado de controlar sus finanzas y decisiones, insistiendo en que ya no tenía edad para manejar su propia vida. Como yo, ella había encontrado la fuerza para establecer límites y reclamar su independencia. El respeto, escribió en una de sus publicaciones, no es algo que se pierde con la edad, es algo que se gana manteniendo la dignidad. Mi transformación física ha sido tan notable como la emocional. El dolor constante en mis hombros ha desaparecido completamente. Mi médico, Dr. Hernández, notó en mi última consulta que mi presión arterial había bajado significativamente. Doña Esperanza, me dijo con curiosidad, ¿ha hecho algún cambio importante en su vida últimamente? Sus números han mejorado considerablemente. Doctor, le respondí con una sonrisa, eliminé el estrés tóxico de mi vida. Resulta que eso es muy bueno para la salud. Él se rió y me felicitó por tomar control de mi bienestar. También me comentó que mi postura había mejorado notablemente. Camina usted más erguida, con más confianza. Es admirable ver esa transformación. El cambio más significativo llegó hace 3 semanas, cuando tomé una decisión que me había estado rondando la mente durante meses. Decidí escribir mi historia completa, no solo para mí, sino para otras mujeres que pudieran estar pasando por situaciones similares. Comencé a escribir un pequeño libro que titulé Nunca es tarde para recuperar tu dignidad, la historia de una abuela que dijo basta. Escribir mi experiencia ha sido catártico de maneras que no esperaba. Relatar cada evento, cada conversación, cada momento de duda y cada victoria pequeña me ha ayudado a procesarlo todo completamente. Pero más que eso, me ha hecho darme cuenta de la fuerza que siempre tuve, pero que había permitido que otros me convencieran de que no existía. La respuesta más dramática a mi transformación vino de una fuente inesperada. La señora Rosa, mi vecina que había estado inspirada por mi ejemplo para defenderse con su propia nuera, trajo a una amiga suya, Elena, quien estaba pasando por una situación casi idéntica a la que yo había vivido. Elena tenía 69 años, y sus 3 hijos habían decidido que necesitaba supervisión para sus decisiones financieras. Llegó a mi casa llorando, sintiéndose perdida y sin saber cómo defenderse. Esperanza, me dijo entre lágrimas, Rosa me contó tu historia. ¿Podrías ayudarme a encontrar el valor para hacer lo que tú hiciste? Esa tarde se convirtió en una de las más significativas de mi nueva vida. Le conté a Elena toda mi experiencia, le expliqué los recursos legales disponibles y, más importante, le ayudé a entender que ella tenía derecho a mantener control sobre su propia vida. Elena, le dije tomando sus manos, la edad no nos quita nuestros derechos como personas. Tú tienes el mismo derecho a la dignidad y la autonomía que tenías a los 30 años. Elena siguió mi ejemplo. Cambió la información de su cuenta bancaria, consultó con la licenciada Patricia Hernández sobre sus derechos y estableció límites claros con sus hijos. 2 semanas después me llamó, con la voz llena de alegría. Esperanza, me dijo, no puedo agradecerte lo suficiente.
Por primera vez en 2 años me siento como una persona completa otra vez. Su transformación me hizo darme cuenta de algo profundo. Mi experiencia no había sido solo para mi propio crecimiento. Había sido para que pudiera ayudar a otras mujeres que estuvieran enfrentando las mismas luchas. Decidí formalizar esta misión. Hablé con el director del centro comunitario y propuse crear un grupo de apoyo para adultos mayores que enfrentaran presión o control de familiares adultos. El grupo se llama Dignidad sin Edad y nos reunimos cada miércoles por la tarde. Somos 8 mujeres y 2 hombres, todos mayores de 65 años, todos con historias similares de hijos o nueras que habían tratado de tomar control de nuestras vidas. Compartimos experiencias, nos damos apoyo mutuo y celebramos cada pequeña victoria en nuestras luchas por mantener nuestra independencia. Don Alberto, el viudo de 72 años que se unió al grupo el mes pasado, compartió una historia que me conmovió profundamente. Su hija única había tratado de convencerlo de vender su casa y mudarse a un apartamento de ancianos por su seguridad. Cuando él se resistió, ella comenzó a visitarlo diariamente para supervisar su alimentación, su medicación y sus actividades. Me sentía como un prisionero en mi propia casa, nos contó con la voz quebrada. Mi hija actuaba como si fuera mi guardián, no mi hija. Con el apoyo del grupo, Alberto encontró el valor para establecer límites. Su relación con su hija ahora es más saludable porque él demandó ser tratado con respeto. Estas historias me han confirmado que mi experiencia no fue única ni exagerada. Hay una tendencia preocupante de hijos adultos que tratan a sus padres mayores como si fueran niños que necesitan supervisión constante. Y lo más triste es que muchas veces esto viene envuelto en un lenguaje de amor y preocupación que hace que sea difícil para las personas mayores reconocer que están siendo controladas. En cuanto a mi propia familia, la situación ha evolucionado, de maneras que nunca habría imaginado. Francisco cumplió su promesa de defender mi independencia. Hace 2 meses, cuando Guadalupe trató de criticar una compra que yo había hecho durante una visita familiar, Francisco la interrumpió firmemente. Guadalupe, le dijo, ya hablamos de esto. Las decisiones financieras de mi mamá no son nuestro asunto. La reacción de Guadalupe fue explosiva. Se levantó de la mesa y le gritó a Francisco que él estaba eligiendo a su madre sobre su esposa. Francisco mantuvo su posición. No estoy eligiendo a nadie sobre nadie, le respondió calmadamente. Estoy eligiendo el respeto sobre el control. Esa pelea marcó un punto de inflexión en su matrimonio. Durante las siguientes semanas, las tensiones en casa de Francisco se intensificaron. Guadalupe no podía aceptar que había perdido su poder para controlar mi vida, y esa frustración afectaba todos los aspectos de su relación con Francisco. Él me visitaba regularmente, a veces solo, a veces con Miguelito, pero nunca con Guadalupe. Mami, me confesó durante una de sus visitas, no sé si mi matrimonio va a sobrevivir esto. Guadalupe dice que si no regreso a apoyarla en el tema de supervisarte, ella va a considerar que no soy un buen esposo. Sus palabras me entristecieron, pero también me enorgullecieron. Mi hijo finalmente había encontrado el valor para defender lo correcto, incluso cuando le costaba caro. Francisco, le dije suavemente, lamento que esto esté causando problemas en tu matrimonio, pero necesitas preguntarte, ¿quieres estar casado con alguien que solo te respeta cuando haces lo que ella quiere? ¿Quieres que Miguelito crezca viendo que el amor viene con condiciones? La situación llegó a un punto crítico hace un mes. Francisco llegó a mi casa una tarde, visiblemente angustiado. Mami, me dijo, Guadalupe me dio un ultimátum. Dice que o regresamos a la situación anterior donde ella podía ayudarte con tus decisiones, o ella se va a llevar a Miguelito y se va a ir con su madre. Mi corazón se rompió por él, pero sabía que no podía ceder. Francisco, le dije, mirándolo directamente a los ojos, no puedo tomar esa decisión por ti. Pero puedo decirte esto, si cedemos a este ultimátum, nunca terminará. Siempre habrá otra cosa que ella quiera controlar, otra línea que querrá cruzar.
El respeto no se negocia. Francisco tomó una decisión que me llenó de orgullo. Dijo a Guadalupe que él no iba a participar en ningún intento de controlar mi vida, y que si eso no le parecía aceptable, entonces tendrían que buscar ayuda matrimonial o considerar otras opciones. Guadalupe, furiosa, cumplió su amenaza. Se llevó a Miguelito y se fue a casa de su madre. Han pasado 3 semanas desde entonces. Francisco está devastado por la separación de su hijo, pero también está descubriendo quién es él cuando no está bajo el control de su esposa. Mami, me dijo ayer, es triste, pero también es liberador. No me había dado cuenta de cuánto me había estado controlando Guadalupe, no solo en temas relacionados contigo, sino en todo. La situación con José y María ha tomado un rumbo diferente. María, embarazada de 7 meses, tuvo una revelación cuando habló con su propia madre sobre la situación. Su madre, doña Luz, le dijo algo que la hizo reflexionar profundamente. María, mija, algún día tú vas a ser la suegra. ¿Cómo quieres que tu nuera te trate? Esa pregunta cambió completamente la perspectiva de María. Se dio cuenta de que estaba estableciendo un precedente de cómo las nueras podían tratar a las suegras en su familia. Realmente quería que su futura nuera sintiera que tenía derecho a controlar sus decisiones financieras y personales cuando ella fuera mayor. María vino a visitarme hace 2 semanas, sola, con los ojos llenos de lágrimas. Esperanza, me dijo usando mi nombre por primera vez en meses. No, doña Esperanza, con condescendencia. Necesito pedirte perdón. No me había dado cuenta de lo que te estaba haciendo hasta que me puse en tu lugar. Su disculpa fue genuina y específica. No fue una disculpa vaga de «siento si te ofendí», sino un reconocimiento detallado de cómo había tratado de controlar mi vida y cómo eso había sido incorrecto. Me doy cuenta ahora, me dijo, de que estaba tratando de administrar tu vida como si fueras una niña, cuando en realidad tú has demostrado durante décadas que eres perfectamente capaz de cuidarte. A ti misma, la transformación de María ha sido notable. Ahora me consulta antes de hacer sugerencias. Respeta mis decisiones incluso cuando no las entiende, y ha comenzado a tratarme como una igual en lugar de como un proyecto que necesita ser administrado. José está aliviado y orgulloso de su esposa por haber encontrado la humildad para cambiar. El domingo pasado tuvimos una reunión familiar pequeña. Solo José, María, Francisco y yo. Guadalupe sigue en casa de su madre con Miguelito, y Francisco está en proceso de decidir qué hacer con su matrimonio. Cocinamos juntos, algo que no habíamos hecho en años, y por primera vez en mucho tiempo sentí que estaba con mi familia, real, no con personas que me veían como una carga. Durante la comida, María hizo algo que me sorprendió y me conmovió profundamente. Levantó su vaso de agua y propuso un brindis. Por Esperanza, dijo, por enseñarnos que el respeto no tiene edad y que una mujer fuerte puede ser fuerte a cualquier edad. Sus palabras me llenaron los ojos de lágrimas. Francisco agregó, y por enseñarnos que amar a alguien significa respetarlo, no controlarlo. José asintió, por nuestra madre, que nos crió para ser hombres buenos y que ahora nos está enseñando cómo ser hijos buenos. Esa tarde, mientras limpiábamos juntos después de la comida, me di cuenta de algo profundo. No había perdido una familia al establecer límites. Había ganado una familia real. Había cambiado relaciones basadas en control y conveniencia, por relaciones basadas en respeto mutuo y amor genuino. Esta mañana, mientras escribo estas líneas finales en mi diario, reflexiono sobre el camino que he recorrido. Hace 6 meses era una mujer que vivía en miedo constante de molestar a su familia, que pedía permiso para gastar su propio dinero, que se disculpaba por tomar decisiones independientes. Hoy soy una mujer que lidera un grupo de apoyo, que está escribiendo un libro, que ha inspirado a otras mujeres a reclamar su dignidad. Las palabras de Guadalupe aquel domingo fatídico resuenan en mi mente. Vas a morir pobre y sola.
Resulta que estaba equivocada en ambas cosas. No voy a morir pobre. Soy rica en dignidad, rica en respeto propio, rica en relaciones auténticas. Y definitivamente no voy a morir sola. Estoy rodeada de personas que me valoran por quien soy, no por lo que puedo darles. Ayer recibí una llamada que me llenó de una alegría indescriptible. Era Roberto, mi instructor de computación, pero no llamaba como maestro, llamaba como amigo. Doña Esperanza, me dijo, mi abuela está pasando por una situación similar a la que usted vivió. ¿Podría hablar con ella? Por supuesto que dije que sí. Esta tarde voy a conocer a la abuela de Roberto, otra mujer que necesita recordar su propio poder. Y la próxima semana, una reportera del periódico local viene a entrevistarme sobre mi grupo de apoyo y mi libro. Mi historia está inspirando a otras personas, y no puedo imaginar un legado más hermoso. Al final, Guadalupe me hizo un favor inesperado con sus palabras crueles. Me despertó de un sueño de complacencia y me obligó a recordar quién soy realmente. Me hizo darme cuenta de que merezco respeto, que tengo derecho a la autonomía y que nunca es demasiado tarde para defender mi dignidad. Hoy, a los 72 años, soy más fuerte, más independiente y más feliz de lo que he sido en décadas. He aprendido que el amor real no requiere que sacrifiques tu dignidad. He aprendido que establecer límites sanos no es egoísmo, es supervivencia emocional. Y he aprendido que a veces la mayor demostración de amor que puedes dar es enseñar a otros cómo tratarte con respeto. Mientras el sol se pone sobre mi pequeño jardín, lleno de flores que crecen libremente bajo mi cuidado amoroso, siento una paz profunda. No es la paz de la resignación, sino la paz de una mujer que finalmente encontró su lugar en el mundo, no como la sombra de otros, sino como la estrella brillante de su propia vida. A veces, el mayor renacimiento es el silencio que una elige, mantener